Esa noche, el príncipe Yan no dudó ni un segundo en ayudar a Yeji. Sin embargo, la noticia no tardó en llegar a la reina madre, quien, furiosa, se dirigió de inmediato al hospital real para conocer el estado del pequeño rey. El ministro Min le confesó que su majestad estaba ileso, pero quien había ingresado a cirugía era el príncipe Yan, tras haber logrado detener el auto. Todo era un misterio. Al ministro Min le informaron que estaban haciendo lo posible para evitar que la información se filtrara, pero, lamentablemente, Yeji no tendría la misma suerte. Aquella conversación fue escuchada por la reina madre. Ahora sabía que el pequeño rey había estado acompañado de Yeji, y comprendió que debía hacer algo. No obstante, el ministro Min la detuvo de inmediato. Le explicó que, dada la situación actual, si el público se enteraba, podría resultar perjudicial para el pequeño rey, ya que la culpa recaería sobre él. A regañadientes, la reina madre entendió que el ministro deseaba proteger a Yeji, aunque éste, de manera diplomática, le confesó que su verdadero deber era salvaguardar la corona. Mientras tanto, la intervención del príncipe Yan había finalizado y todo había salido bien. Sin embargo, quien aún no despertaba era Yeji, por lo que el ministro Min ordenó aumentar la seguridad en su habitación, a la espera de que recuperara la conciencia. Finalmente, fue el pequeño rey quien logró que ella despertara. Él le pidió perdón por haber insistido en dar un paseo, pero Yeji no estaba molesta, hasta que recordó que el príncipe Yan también había estado allí. Entonces, el rey le confesó que se encontraba en cirugía. De inmediato, Yeji fue a la habitación del príncipe Yan para reclamarle por su imprudencia y por haber terminado herido. Ante los ojos de Yan, tampoco pasaba desapercibida la pequeña herida de Yeji. Ella le pidió que no volviera a actuar de esa forma, pero el príncipe no pudo prometerlo, pues sabía que ella seguiría rompiendo las reglas. Ambos eran únicos en su manera de actuar. Al día siguiente, la noticia del accidente llegó a la familia de Yeji, pero solo la involucraba a ella. La situación empeoraba, por lo que la asistente Do fue a verla para informarle que la empresa estaba cayendo, las acciones se devaluaban y el presidente estaba fuera de sí por la rabia. Yeji lo entendía, ni a su padre ni a su hermano parecía importarle su estado. Al final, la única que realmente se preocupaba por ella era la asistente Do. Pero lamentablemente no se podía hacer nada para controlar el escándalo, ya que en el accidente había estado acompañada del pequeño rey. Por ello, la asistente Do le pidió que cancelara el matrimonio, pues les estaba perjudicando. Después de todo, solo duraría 3 años. Aquella confesión fue escuchada por el ministro Min. Ante esto, a Yeji no le quedó más opción que admitir que se trataba de un matrimonio por conveniencia, un intercambio de beneficios. Sin embargo, Min estaba en desacuerdo, sabía que el palacio era un lugar peligroso. Aún así, Yeji también lo sabía, y le confesó que era algo necesario para alcanzar el estatus que buscaba, porque en su vida no bastaba con ser adinerada. Min lo comprendió, y entonces le propuso casarse con él, dejándola en shock. A pesar de todo, la vida debía continuar. Todos fueron dados de alta, el príncipe Yan debía retomar sus obligaciones, mientras que Yeji no tenía noticias de él. Todo resultaba extraño, hasta que la asistente Do le confesó que la última vez que lo vio fue afuera de su habitación. Aquella revelación hizo que Yeji reaccionara de inmediato. Era posible que el príncipe hubiera escuchado su conversación con el ministro Min. La incertidumbre crecía, y su confusión aumentó aún más cuando fue expulsada de la residencia del príncipe. No solo eso, también tuvo que devolver la placa del príncipe. No entendía qué estaba ocurriendo, y no había respuestas. La verdad era que el príncipe Yan sí había escuchado aquella conversación. Al día siguiente, Yeji tuvo un breve encuentro con la reina madre, lo que solo incrementó sus dudas. Finalmente, decidió enfrentar al príncipe y pedirle una explicación. Se preguntaba si su actitud se debía a lo que había escuchado, pero Yan pareció no entender a qué se refería. Entonces, le reveló algo inesperado: el auto había sido manipulado y sería objeto de investigación. Por esa razón, había decidido cancelar el matrimonio. Yeji no podía comprenderlo, ella había sido la víctima. Sin embargo, el príncipe consideraba que casarse con alguien como ella, alguien que rompía las reglas y tenía enemigos, podría poner en riesgo la corona. Y esa había sido su decisión. Todos estaban preocupados por sus propios intereses. El presidente exigía explicaciones a Yeji, quería saber qué había ocurrido y por qué la habían echado de la residencia del príncipe. Él sentía que Yeji había sido utilizada por Yan, algo con lo que ella no estaba de acuerdo, pues confiaba en que todo se solucionaría. Decidida a llegar al fondo de la verdad, Yeji solicitó que se investigara quién había sido la última persona en revisar su auto. Estaba determinada a descubrir lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, el príncipe lamentaba su decisión,
pero creía que era lo mejor para ella. Aquel incidente le recordaba el trágico accidente que había presenciado con su madre, un hecho que siempre le había dejado un profundo arrepentimiento, y sentía que lo ocurrido con Jae-hee también era, en parte, su culpa. Durante la visita del primer ministro, se confirmó que el auto de Jae-hee había sido manipulado. El objetivo podía haber sido el pequeño rey o la propia Jae-hee. Ante esto, el primer ministro se comprometió a proteger la corona, pero con una condición, que también protegieran a Jae-hee, alejándola del palacio. Era su forma de mantenerla a salvo. Además, el príncipe había planeado un regalo de despedida para ella. Se acercaba el banquete de la corte superior, y la lista de invitados se había vuelto aún más exclusiva. El asistente Jeon fue personalmente a entregarle la invitación a Jae-hee, algo que la dejó sorprendida, ya que sabía que solo los nobles asistían a ese evento. Intuía que el príncipe planeaba algo. Entonces, Jeon le confesó que pronto se haría oficial el comunicado de ruptura, por lo que era necesario que todo pareciera amistoso. Básicamente, debían montar un espectáculo. Aún así, Jeon insistió en explicarle en qué consistía todo e incluso le llevó el atuendo adecuado para la ocasión, pero Jae-hee rechazó la invitación. A pesar de los beneficios que podría obtener al relacionarse con la alta sociedad. Sin saberlo, había sido el propio príncipe Yang quien le había pedido ese favor a la reina madre para que la invitara. Él deseaba verla una vez más y estaba convencido de que podría persuadirla personalmente. Sin embargo, esta vez Jae-hee se negó rotundamente. Estaba realmente molesta por haber confiado en el príncipe. Rechazó la solicitud una y otra vez. Para ella, solo había una respuesta, no. Pero las malas noticias continuaban. Habían logrado identificar al hombre que manipuló el auto de Jae-hee, pero, lamentablemente, había desaparecido. Aún así, existía un lugar donde podían seguir su rastro, y Jae-hee estaba decidida a encontrarlo. En ese momento, el príncipe le escribió personalmente para verla. Ante su llamado, Jae-hee acudió a su residencia. Allí, el príncipe le explicó que se encargaría de todo para asegurar su asistencia al banquete. Sin embargo, Jae-hee, furiosa, no entendía el motivo de su insistencia, ya que el acuerdo entre ambos se suponía terminado. Para ella, su actitud era contradictoria, como si tuviera una doble personalidad. Aún así, el príncipe insistió y le confesó que solo intentaba protegerla. En ese instante, Jae-hee se armó de valor y apuntó hacia uno de los gatos del príncipe. De inmediato, él se interpuso para protegerlos. Fue entonces cuando Jae-hee le hizo entender que esa era la forma de proteger, incluso si él salía lastimado. Mientras vendaba la herida del príncipe, le recordó que ella le había pedido estatus, no un refugio para esconderse. Le sugirió que nunca se doblegara, que no retrocediera ni hiciera concesiones, solo así podrían alcanzar sus objetivos. Jeon estaba molesto por la forma en que Jae-hee había tratado al príncipe, pero Yan la defendió, pues había comprendido sus intenciones. Mientras tanto, los trabajadores de Castle revisaban las cámaras de seguridad de la tienda ubicada frente al taller. Fue allí donde lograron identificar al sospechoso. Sin embargo, descubrieron algo aún más inquietante. El hombre había realizado un pago utilizando una aplicación vinculada a una empresa que pertenecía a Taejo, el medio hermano de Jae-hee. Por ello, Jae-hee fue en busca de Taejo para pedirle ayuda y así encontrar a esa persona y hacer justicia. Sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad. Esa noche, el ministro Min recordaba el final de su confesión a Jae-hee, cuando ella rechazó su propuesta de matrimonio. Su mandato como ministro solo duraría 5 años, mientras que el estatus junto al príncipe sería permanente. No quería arruinarle la vida. Sin embargo, era inevitable, tanto él como el príncipe no podían dejar de pensar en Jae-hee. Por última vez, el príncipe Yan le insistió a Jae-hee para que aceptara la invitación. Esta vez, ella se disculpó por su comportamiento anterior y finalmente accedió. Jeon se encargó de que estuviera preparada para el evento, aunque, al no tener rango, sabía que terminaría como siempre, al final de la fila. Aún así, Jae-hee puso todo su empeño. De pronto, el príncipe solicitó verla. Para sorpresa de ambos, se encontraron durante una caminata nocturna. Jae-hee seguía siendo imponente, pero esta vez sabía que debía seguir las reglas, lo que sorprendió al príncipe. Llegó el gran día y todos los preparativos estaban listos. Jae-hee recordó lo que el príncipe le había pedido aquella noche, enseñarle a caminar al frente. Ella le había respondido que lo haría, siempre y cuando él permaneciera a su lado. Y ese momento finalmente había llegado. Fiel a sí misma, Jae-hee volvió a romper los protocolos, convirtiéndose en una amenaza a los ojos de la reina madre. Toda la atención se centró en ella. Durante el recorrido,
La reina madre creyó tener el control al verla sola, pero, de pronto, el príncipe Yan apareció, tomó la mano de Jae-hee y, juntos, avanzaron con firmeza, proyectando una imagen de poder. Ya entrada la noche, el príncipe se mostraba desesperado, pues Jae-hee aún no terminaba de alistarse. El tiempo pasaba y su inquietud aumentaba. Incluso solicitó la asistencia del pequeño rey. Todo estaba listo cuando la reina madre hizo su entrada junto al primer ministro Min. En el camino, ella le señaló a quien consideraba la futura consorte del príncipe Yan, pero, de pronto, Jae-hee y el príncipe hicieron su aparición. La reina madre les concedió el permiso para iniciar el baile. Ella no tenía miedo, al final, pensaba que solo cumplía con el deseo del príncipe, una última noche como despedida. Sin embargo, había algo que no sabía. Al finalizar la pieza, ante la mirada de todos los asistentes, el príncipe Yan se arrodilló frente a ella, sacó el anillo de la reina y le propuso matrimonio. Bajo el brillo de los fuegos artificiales y entre miradas cómplices, Jae-hee aceptó. La reina madre no pudo intervenir. Entonces, la pareja pidió la bendición del pequeño rey. Ella intentó influir para que la negara, pero el pequeño rey les otorgó su aprobación. Todos fueron testigos de ese momento. Sin embargo, no todos estaban conformes. El ministro Min tampoco parecía estar de acuerdo, al igual que la reina madre. Ella le pidió que utilizara su poder para desaprobar el matrimonio, pero él intentó desestimar la petición. La pareja sabía que debía hablar con cada uno de ellos. Por ello, el príncipe Yan invitó a la reina madre a bailar. Durante la pieza, ella le reprochó el engaño, pero Yan le confesó que siempre había sido sincero, y que ahora lo era aún más, porque conocía el secreto. Ella había alterado el testamento del difunto rey. Aquellas palabras la dejaron paralizada, no podía hacer nada. Al mismo tiempo, Jae-hee invitó a Min a bailar. Al ver el anillo, él recordó lo duro que había sido su paso por la Academia Real para ella. Durante el baile, Jae-hee tomó su mano y le confesó que era la única persona en quien podía confiar. Min aceptó, pero con una condición, que no le ocultara nada, para así poder permanecer siempre a su lado. Con ello, el baile llegó a su fin. Más tarde, Jae-hee no podía creer que llevaba el anillo de la reina, el mismo que había pertenecido a la madre de Yan. Sin embargo, el príncipe le confesó que, cuando se divorciaran, tendría que devolverlo. Aquello la molestó, pero él explicó que a su madre nunca le había gustado ese anillo por lo pesado que era. Con cierta nostalgia, Jae-hee comprendió que Yan había sido el favorito de su madre, ya que le había dejado ese anillo a él y no a su hermano. Esto lo llevó a recordar que a su padre no le agradaba que recibiera ese tipo de obsequios. Jae-hee lo entendió y, con naturalidad, comentó que así suelen ser los padres. Yan supo entonces que ella realmente lo comprendía. Pronto, la noticia se difundió por todas partes. Eran tendencia a nivel nacional e internacional. Al día siguiente, Jae-hee ya tenía programada una entrevista y estaba emocionada por lucir el anillo. En su entorno, algunos celebraban la noticia, como su medio hermano Taejo y su esposa, quienes ahora serían cuñados del príncipe. Sin embargo, Taejo estaba inquieto por el caso del mecánico que había fallecido. Ese mismo día, Lord Pyeong visitó a la reina madre para pedirle que no aprobara el matrimonio. No obstante, ella le confesó que el príncipe Yan conocía lo del testamento del difunto rey. Aún así, estaba convencida de que él no tenía pruebas, ya que todo se había reducido a cenizas. Por ello, aceptaría el matrimonio, aunque tenía claro que su punto débil sería Jae-hee. No eran los únicos en desacuerdo. El presidente también estaba furioso y solicitó ayuda a su nuera. Quería contactar a sus padres para evaluar la posibilidad de infiltrarse en el palacio. Poco después, Taejo y su esposa acudieron a ver a Jae-hee para informarle que habían encontrado al mecánico, pero estaba muerto. Aquella noticia la enfureció. Deseaba encargarse personalmente del responsable, pero ahora todo parecía haber terminado. La tensión en la oficina era evidente, como si estuviera a punto de estallar, pero la asistente Do logró contener la situación. Finalmente, había llegado el momento. Jae-hee debía presentarse a su entrevista para hablar sobre el príncipe Yan. Todo el mundo quería saber cómo Jae-hee y el príncipe Yan se habían conocido. Su relación se había convertido en un tema de interés público, y Jae-hee sabía que debía aprovechar el momento. Sin embargo, durante la entrevista, una parte más sincera de ella salió a la luz, logrando que sus palabras incluso emocionaran al príncipe Yan. Ese día marcó otro cambio. Jae-hee regresaría a vivir a la residencia del príncipe, pero esta vez no estaría sola, sino acompañada por la asistente Do. Su regreso fue solicitado por el propio Yan, tras descubrir la presencia de un espía en la residencia. Ahora sabían quién era.
Poco después, el príncipe llamó a Jaehi, pues era momento de comenzar con la planificación de la boda. Así, al día siguiente, ella se dirigió al palacio, donde se encontró con el ministro Min, quien también había sido convocado por el mismo motivo. Al enterarse de la llegada de Jaehi, el príncipe se alegró, pero su expresión cambió al saber que Min también estaba allí. Por un instante, sintió celos. Y no era el único. El asistente Jeong también reaccionó de forma similar al ver a la asistente Do. Algo comenzaba a surgir entre ellos. Al príncipe ya no le agradaba la complicidad con la que Jaehi y el ministro conversaban. Sin embargo, la situación dio un giro cuando le confesaron que Min ya conocía el acuerdo entre ambos, lo que dejó al príncipe en shock. El ministro aseguró que estaría de su lado hasta el divorcio, algo que incomodó a Yan, aunque Jaehi no lo consideraba tan grave, ya que él estaría presente para apoyarla. Aún así, el príncipe pensaba que Jaehi era ingenua. Ella, por su parte, le explicó que podía confiar en Min, pues eran amigos desde hacía muchos años. Con Yan, en cambio, sentía que era necesario formalizar todo mediante un contrato, ya que lo percibía cambiante en sus decisiones, como si en cualquier momento pudiera abandonarla. Molesto, el príncipe aceptó redactar un contrato. Ambos acordaron divorciarse en 3 años, o antes si era posible. También establecieron que Jaehi renunciaría a todo lo recibido por su investidura real, aunque conservaría su título y rango, siempre y cuando no generara controversias o problemas. Finalmente, el príncipe exigió confidencialidad. Estaban a punto de firmar el acuerdo cuando, de pronto, anunciaron la llegada de la reina madre. De inmediato, ocultaron el contrato. La reina madre llegó con la intención de invitarlos a cenar, pues pronto serían familia. Ambos aceptaron. Mientras tanto, Jeong estaba sumamente ansioso y preocupado por la cena, a diferencia de la asistente Do, quien confiaba en que Jaehi sabría manejar la situación. Sin embargo, Jeong no pudo evitar expresar una duda, temía que el príncipe Yan y Jaehi terminaran enamorándose. Do lo puso en duda, asegurando que los gustos de Jaehi no coincidían con los del príncipe, lo que despertó aún más la curiosidad de Jeong por conocer cuáles eran realmente los gustos de ella. Durante la cena, todo parecía ir bien al inicio, hasta que la reina madre ofreció vino a Jaehi. Poco a poco, la conversación comenzó a tensarse. La reina madre dejaba entrever sus intenciones de incomodar a la pareja, y lo estaba logrando. El príncipe se mostraba incómodo. Jaehi lo notó de inmediato, tomó su mano, se disculpó con la reina madre y salió del lugar junto a él. Sabía que debía controlarse, pues, de lo contrario, habría enfrentado directamente a la reina madre sin reservas. El príncipe Yan la detuvo, pero aún así Jaehi le prometió que, cuando estuvieran casados, ella se encargaría de todos aquellos que se interpusieran en su camino. Esta vez, fue el príncipe quien le pidió que lo sacara de allí, necesitaba escapar, sentir libertad y poder respirar. Entonces, Jaehi tuvo una idea, lo llevó a su bote. Esa noche navegarían juntos. Allí, le dijo que podía hacer lo que quisiera, ya que solo estaban ellos dos. Por primera vez, el príncipe comió sin seguir las estrictas normas del palacio, aunque lamentablemente aquello le cayó mal. Aún así, Jaehi sabía cómo ayudarlo y le dio algunos consejos para aliviar el malestar. La noche continuó con una calma especial. Jaehi le mostró lo que para ella significaba volar, y en medio de esa libertad y tranquilidad, ambos encontraron un momento de paz. La presencia de Jaehi parecía haber cambiado algo en el príncipe. Sin embargo, en un descuido, ambos cayeron, y terminaron muy cerca el uno del otro. En ese instante, el príncipe se sintió seguro a su lado. Recordando las palabras de Jaehi, haz lo que quieras, decidió dejarse llevar. Así, en medio de la quietud de la noche, la besó, y Jaehi correspondió. Esa noche, por primera vez, solo existieron ellos dos.